Respuestas hay muchas, pero solo una es la correcta. Misión Cristiana Roca presenta el segmento Tu Respuesta Bíblica. Cuando la Biblia, hermano, se refiere al infierno, nunca lo hace con el nombre de Hades, sino que lo hace de la siguiente manera. Según Mateo 10:28, dice que es infierno. Mateo 13:42 lo menciona como horno de fuego. Allá en 2 Tesalonicenses 1:9 lo menciona como eterna perdición. En Judas 1:13 lo menciona como tinieblas eternas. En Apocalipsis 20:14 lo menciona como muerte segunda. Puedes buscarnos como Misión Cristiana La Roca en nuestros siguientes podcasts, colocando Misión Cristiana La Roca en Google Podcasts, Spotify, Radio Public y Red Psycho. Muchas bendiciones, hermanos y amigos que nos siguen a través de nuestro segmento Tu Respuesta Bíblica. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y esta tarde queremos compartir interrogantes que nos han llegado a nuestro programa, y con mucho gusto vamos a darle respuesta. Una de ellas ¿es pecado que un cristiano evangélico se tatúe su cuerpo? Mira qué interesante, mi querido hermano, esta pregunta, ya que ahora se ha hecho muy común esta práctica en la sociedad. La práctica de los tatuajes tiene su origen ya hace mucho tiempo, allá en China. En su inicio, los tatuajes se usaron para marcar a los presos, oye bien, para marcar a los presos a quienes se les marcaba con tinta permanente en la piel, para identificarlos al grupo que pertenecían. Oye bien, servía para identificar a los presos. Siempre ha tenido la práctica de los tatuajes un carácter negativo para la sociedad. Tanto así que en muchos países, al solicitar un empleo, oye bien, o entrar a ciertos centros educativos, no permitían personas que portaran tatuajes en su cuerpo, lo que significaba un rotundo rechazo a esta práctica. Algo que ha venido cambiando desde 1950, ha venido cambiando. Ya en 1970 y a inicios de los años 80 se ha hecho muy común en los jóvenes, muy común. Ya para los años 90 se han hecho muy populares, tanto que hoy en la actualidad se han convertido en una moda, oye bien, en artistas, en futbolistas y en una gama de personas a nivel nacional, en todos los niveles y estratos de la sociedad. Oye, esto es importante que lo veamos, pero aunque ha sido aceptado por un alto número de la sociedad, no deja de traer riesgos. Una cosa es aceptación de la sociedad y otra cosa es riesgos para las personas que aceptan esta práctica. Entre estos riesgos están, oye bien, que a través de la impresión de un tatuaje en el cuerpo humano se han dado transmisiones del VIH. Y tú sabes qué peligroso es esto. También de la hepatitis, de la herpes, entre otras muchas enfermedades que tú conoces, que son muy peligrosas para la persona y que se pueden transmitir a través de la inserción de esta tinta en el cuerpo de los hombres. Todo esto, hermano y amigo, se da en una laceración, porque el tatuaje es una laceración. Es una laceración que se hace en la piel, una herida, oye bien, una herida que va creando
a través de microagujas. Oye bien esto, se deposita la tinta entre las diferentes capas de la piel, principalmente en la dermis, para que permanezca esta tinta con un color muy vivo a través de los años. Tú te das cuenta que a través de la sociedad esto al principio tuvo rechazo y despacio, desde el 1950, 70, 80, 90 y en la actualidad hay un número bastante mayoritario que acepta esta práctica. Pero una cosa es que el hombre acepte esto y otra cosa es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esta práctica de imprimirse tinta en el cuerpo, de hacerse tatuajes en el cuerpo, principalmente de un cristiano evangélico? Esta práctica, hermanos, que gran parte de la sociedad mundial lo rechaza por ser un riesgo para el portador, también es rechazada rotundamente por la palabra de Dios. Es rechazada por la palabra de Dios porque altera la imagen del cuerpo humano. Oye, qué interesante esto. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que el cuerpo humano es templo y morada del Espíritu Santo. Pablo hace énfasis en esto. Nos recuerda que el cuerpo que tú y yo tenemos, Dios nos lo dio para que sea templo y morada del Espíritu Santo. Y allá también en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice que no debemos ignorar que es nuestro cuerpo. Además nos dice que no es de nosotros, sino que nuestro cuerpo pertenece a Dios. Por lo tanto, no debemos manchar, dice Pablo, no debemos manchar lo que no es nuestro. Ahora, contestemos la pregunta directamente. ¿Es pecado que un cristiano evangélico se imprima, se manche con tinta su cuerpo, imprimiéndose tatuajes? Para responder a esta interrogante, veamos dos aspectos fundamentales para dar esta respuesta. Uno es cuando se hace antes de haberse convertido al Señor. Cuando se hace antes de haberse convertido al Señor, podría decirte, no ha caído en pecado. ¿Por qué? Porque se cae en esta práctica por ignorancia. Por ignorancia. Que hacérselo, oye bien, hacerse este tatuaje es por ignorancia, aunque es rebeldía, aunque es, oye bien, aparte de rebeldía, también es soberbia en el hombre. Mira qué importante. Pablo nos dice que antes él contendía con Dios porque ignoraba que lo que hacía no era agradable ante los ojos del Altísimo. Allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 1 al 13. Y en 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 2, dice que cuando uno no conoce de Dios, hace las cosas motivados, oye bien, motivados por enseñanzas que difieren con la palabra de Dios, y por ignorar esto se cae en errores. Por ignorar esto caemos en error. Mira, por eso te aclaro esto. Una cosa es que tú y yo hagamos algo, que caigamos en un error, que caigamos en un pecado porque lo ignoramos. El apóstol Pablo, mi amado hermano, mi amado amigo, en la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, dice que hoy que ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que hacemos
Oye, todo lo que hacemos es visto desde otro ángulo. El apóstol Pablo me gusta, hermano, cuando dice todo lo que antes yo hacía, como lo hacía por ignorancia, dice Pablo, ahora lo tomo como basura. Eso lo dice claramente en Filipenses 3:8 el apóstol Pablo. Dice todo lo que antes hacía, como lo hacía por ignorancia, lo hacía ignorantemente de que aquello no le agradaba a Dios. Dice ahora yo lo tomo como basura porque no le agradaba a Dios lo que le agradaba a los hombres. Pero veamos ahora el otro punto de vista. Veamos ahora cuando la persona ya es convertida a Jesucristo. Cuando ya ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Allá en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, cuando la persona acepta a Jesús como su Salvador personal, es redimido, es limpio de todo pecado. El pecado que cometimos allá, si nos imprimimos un tatuaje y lo hicimos por ignorancia, dice la palabra del Señor que Dios no lo toma en cuenta porque lo hicimos ignorantemente. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice que cuando ya somos parte del pueblo de Dios, oye, Él anula todo el acta que estaba en contra de nosotros. Cuando tú y yo venimos al Señor, dice la palabra que nuestro Dios en su misericordia y en su amor borra y dice todo lo que estaba en contra de nosotros. Qué importante es la misericordia de Dios. Por lo tanto nos dice en Colosenses 2, 8, 10, nos dice que ya no podemos vivir engañados. Oiga, ya no podemos vivir engañados, enredados en los rudimentos y en las prácticas de los hombres, en los rudimentos y las prácticas del mundo. Ya no podemos, dice Pablo, estar enredados en eso. Entonces, ¿qué le quiere decir, mi amado hermano? Que cuando tú y yo venimos al Evangelio y tenemos conocimiento, ya no podemos imprimirnos tinta en nuestro cuerpo para aquellos que tienen tatuajes en su cuerpo. Y si sabiendo que no debemos hacerlo, con todo y eso lo hacemos, ahí nos habla Santiago en el capítulo 4 y versículo 17, cuando nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí hay un problema. Porque si tú y yo caímos en ese error, sabiendo que aquello no es agradable a los ojos de Dios, dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 17, dice, ahora sí ya es contado como pecado. Ahora ya es contado como pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que aquello no es agradable ante los ojos de Dios. Por ello, nuestro Dios Todopoderoso, como lo dice en Colosenses 1, 16, 17. Vamos entrando a la respuesta. A través de su palabra, amonesta a sus hijos, a los que formamos parte de la iglesia cristiana evangélica, referente a los tatuajes. Y veamos explícitamente qué dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Levíticos, el libro de la ley, capítulo 19 y versículo 28, dice la palabra del Señor, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Y esto lo dice porque hay mucha gente que dice, yo me tatué el nombre de mi esposa porque yo la amaba mucho y la perdí. Otros dicen, yo me tatué el nombre de mi hijo porque él murió y yo lo amaba mucho. Y hay diferentes maneras, pero por eso en Levíticos 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios lo que estamos leyendo. Allá también en el libro de Levíticos, capítulo 21 y versículo 5 nos dice, no se harán rasguños en su carne. No serán rasguños. ¿Y qué es lo que dijimos que se hacían con las agujas? Las microagujas que se mete la gente quizás de tatuaje. Se está haciendo rasguños en su piel. Deuteronomio 14:1 dice,
no os sajaréis. Oye, no os sajaréis ni os raparéis a causa de un muerto. Es lo que dijimos hace un momento. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 14, la Biblia nos dice que el que hace estas perversidades es un hombre depravado. Oye cómo lo tipifica la palabra. Dice, el que hace esto es un hombre, dice, depravado. Mira, entonces, con lo que la Biblia nos enseña, con lo que la Biblia nos aclara, yo te digo, mi amado hermano, de que no es agradable ante los ojos de Dios. En otras palabras, es pecado que un cristiano evangélico, ya con conocimiento, se tatúe su cuerpo. En primer lugar, lo vimos, porque nuestro cuerpo no es nuestro, no que es de Dios. Es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos manchar lo que no es nuestro. Allá en el libro de Apocalipsis, o libro de Revelaciones, es el último libro de la palabra. Ahí nos dice, ¿quién hará estas marcas en el cuerpo humano? Ahí nos dice claramente que será Satanás. Satanás es el que hace los tatuajes. Satanás dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17, dice que él hará estas marcas en el cuerpo humano. Acuérdate que él odia todas las obras de Dios. Entonces él, hermano, viene y va a manchar el cuerpo, que es para que sirva templo y morada del Espíritu Santo. También Apocalipsis 14, 9 al 11. Por lo tanto, amado hermano, conforme la palabra del Señor y a la luz de la palabra de Dios, te digo esta tarde, aquel que con conocimiento se tatúa su cuerpo, mi amado amigo, mi amado hermano, si tú también eres cristiano y hasta con privilegio muchas veces en la iglesia y te tatúas tu cuerpo, yo quiero decirte esta tarde, por favor no lo hagas, porque esta es una práctica diabólica. No lo hagas. Cuidado, iglesia del Señor. Cuidado, hermano evangélico. Cuidemos este templo porque es morada para el Espíritu Santo. Cuidémonos de no caer en las rebeliones con Dios. Porque cuando tú y yo hacemos eso, nos estamos rebelando a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, para tú que me preguntaste, ¿es pecado que un cristiano evangélico se tatúe su cuerpo? Te digo, sí es pecado, porque es una práctica diabólica, conforme hemos visto en el capítulo 14 y 13 del libro de Apocalipsis. Espero, mi hermano, mi amigo, que haya quedado clara esta respuesta. Dios te bendiga. La siguiente pregunta que se nos ha enviado es la siguiente. Nuestro hermano pregunta, ¿es lo mismo purgatorio, Hades e infierno? Esa es la pregunta que nos hace. Ahora, esta tarde, para responder a esta pregunta, quiero iniciar hablando sobre el purgatorio. Oye bien, él pregunta que si es lo mismo purgatorio, Hades e infierno. Pero yo quiero comenzar entonces aclarándole y hablándole del purgatorio. Primero veamos qué es el purgatorio, según la doctrina católica romana, ya que son ellos los únicos que tienen esta doctrina, que no tiene ninguna relación con la palabra de Dios. Purgatorio es un lugar intermedio al que va la persona después de morir, ¿verdad? Y que nunca aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador para expiar sus pecados antes de entrar al cielo. Esto dice el catolicismo romano. Oye, el catolicismo romano tiene muchos dogmas. De estos dogmas, mi amado hermano, los más comunes son 44. Los que estos están divididos en 8 categorías. Y son estas los dogmas
creencias o doctrinas sobre Dios. Los dogmas, creencias sobre Jesucristo. Los dogmas sobre la creación del mundo. Los dogmas sobre el ser humano. Los dogmas marianos, o sea, los que van con relación a la persona de María. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Los dogmas sobre los sacramentos. Y en octavo lugar, y los dogmas sobre las últimas cosas. Estas ocho categorías o clasificaciones comprenden los 44 dogmas que generalmente conocemos del catolicismo romano. El purgatorio está dentro de la octava categoría. O sea, está dentro de la categoría de los dogmas sobre las últimas cosas. Los dogmas sobre las últimas cosas, interesante. La creencia, mi amado amigo, la creencia sobre la existencia del purgatorio es una utopía. Significa es algo irreal que solo existe en la mente de los dirigentes del catolicismo romano. Oiga, qué interesante es esto. Esto es irreal. Hablar del purgatorio es falso, es algo utópico. La utopía es algo que tú no tienes a nivel sensorial. Y oye bien, hay algo interesante. Los seguidores del catolicismo romano lo creen porque no leen. Por eso hay esa situación. Todas sus creencias, o sea, todas sus dogmas, han sido acuerdos, oye bien, acuerdos que se han tomado en los 21 concilios ecuménicos que han celebrado. Quiero aclararte, son 22 concilios, pero ellos no aceptan el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, que lo encontramos en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos no toman en cuenta esto porque está en la Biblia. Ellos toman en cuenta los concilios, amado hermano, los concilios que ellos han tomado, que ellos han celebrado. Desde el concilio de Nicea, que fue el primero, celebrado en el mes de mayo del año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino el Grande, ese fue el primer concilio, hasta el último concilio celebrado, este concilio ecuménico llamado Vaticano II, celebrado de 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII. Este es el último concilio ecuménico que se ha celebrado. Ahora, ¿qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Son doctrinas establecidas y ordenadas por el Papa como máxima autoridad del catolicismo romano en un concilio ecuménico. Ese es un dogma. ¿Y qué es un dogma? Es una doctrina. ¿Y qué es una doctrina, mi amado hermano? Estos dogmas o acuerdos tomados deben ser aceptados, deben ser practicados y enseñados por sus feligreses obligatoriamente. Oye bien, tienen que creerlo obligatoriamente. Y aquel que no lo crea, que no lo acepte, ellos mismos lo declaran excomulgado y lo declaran anatema. ¿Sabes qué es anatema? Es maldito. O sea que las autoridades máximas del catolicismo romano le dicen a sus feligreses, a los seguidores de esa secta, porque quiero decirte, el catolicismo romano es una secta. Es una secta. Ellos, al que no aceptan los acuerdos que ellos ordenan a su gente, los declaran, los excomulgan y los declaran malditos. Oye, qué interesante es esto. Históricamente, vayámonos un poco a la historia. Históricamente, la idea de la existencia del purgatorio se encuentra por primera vez en un texto escrito en latín llamado Sancti Patrici. Y este documento, hermano, fue escrito por un monje inglés llamado Henry del Saltrey en el año 1180. Te das cuenta que a través de la historia hay mucho tiempo antes donde se habló de esto. Algo curioso que hay, es que el Papa Benedicto
el Papa Benedicto, máxima autoridad del catolicismo romano, dijo la creencia en el purgatorio era una falsedad. Lo dijo el Papa Benedicto. Era una falsedad, por lo que pidió eliminar la práctica de este dogma dentro de las iglesias católicas. O sea, él se dio cuenta que esto era falso, que era una falacia, que era una utopía. Y viene él, lo declara y dice, esto es falso. Otro aspecto importante es que la misma Biblia no menciona este lugar en los libros inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Oye bien, no aparecen en la Biblia, no aparece el nombre purgatorio. Por lo tanto, no existe tal purgatorio, porque repito, el mismo exponente máximo de ellos ha venido y ha dicho, no existe. No existe. Esto ha sido tomado y ha tomado esos acuerdos en los concilios. Aquí tengo, mi amado hermano, aquí tengo los 21 concilios. Los 21 concilios celebrados por el catolicismo romano. Aquí está. Desde el de Nicea hasta el Concilio Vaticano II. Cada uno de ellos lo he leído para poder hablarte lo que te estoy hablando esta tarde. No es invento, sino que es la misma literatura que ellos han escrito para enseñársela a sus feligreses. Ahora veamos lo referente al Hades. Inicio aclarando que existen 3 lugares de castigo temporales. 3 lugares. Uno, el pozo del abismo, que se menciona, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1 y 3 y versículo 11. Dice que tiene como rey al ángel del abismo. En segundo lugar encontramos otro lugar, y este es el que se menciona en Apocalipsis 21 y 2 y versículo 7, que es donde Satanás es encadenado por un tiempo de 1000 años. Oye, por eso te digo que hay 3 lugares de castigo temporales. Temporales, hermanos, porque hay un momento donde termina su función. Parece ser, hermano, que el lugar de Apocalipsis 9, 1, 3 y el del capítulo 20, 1 y 2 del mismo libro de Apocalipsis es el mismo lugar, el abismo. Pero tiene una función diferente. Y el tercer lugar, hermano, es el que se llama Hades. Allá en Apocalipsis, hermano, en Apocalipsis nos habla una verdad muy importante. Pero quiero ir primeramente al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice, hermano, que aquí el Hades es un lugar donde van todos aquellos que mueren sin haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lugar que al final, hermanos, al final de todo, será echado con todas las almas que tengan al lago de fuego y azufre. Oye, desde ahí nos damos cuenta que no es lo mismo. El purgatorio no existe. El Hades dice, hermano, que cuando llegue el final de los tiempos, será echado el Hades con todo lo que tiene, será echado al lago de fuego, que es el mismo infierno. Hay muchas personas, quiero decirte, y quiero aclarar esto, hay muchas personas, incluso cristianos evangélicos, que confunden este lugar y lo consideran que el Hades es el mismo infierno. Aclaro esta confusión porque es importante aclararlo, porque hay congregaciones numerosas que enseñan y mantienen este gran error en cuanto a la verdad que nos enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor, hermano, la Biblia, la Santa Biblia, tiene 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Mira qué interesante. ¿Por qué te digo esto? Porque aparte de estos libros inspirados, también tiene anexos. Toda Biblia tiene anexos complementarios, y toda esta información no es inspirada por el Espíritu Santo.
Me refiero, amados hermanos, a aquella información que los teólogos han agregado a la palabra con el propósito de que sea más fácil su entendimiento. Ejemplo de estos anexos tiene, por ejemplo, las tablas de pesos y medidas, los glosarios, los mapas, las ayudas especiales. Todo eso no es inspirado por el Espíritu Santo. Y muchas veces los que confunden al Hades con el infierno se toman de esto para asegurar lo contrario a la palabra del Señor. En sus inicios, la Biblia que tú y yo conocemos hoy no era como tú la miras hoy, como tú la tienes hoy. No era así. No tenían divisiones como capítulos, versículos y párrafos. No. Los escritos antiguos, hermanos, eran escritos continuos. Y cuando hablamos de separaciones, eran solo marcas. Estaban marcados por un espacio en blanco entre un espacio y otro. Más tarde, con el tiempo, los estudiosos, hermanos, los teólogos, han venido agregándole versículo para aclarar las separaciones, para separar estas separaciones que antes solo eran un espacio en blanco. Ahora, hermanos, ellos han venido poniendo versículos. Es por eso que allá en el año 1555 aparece la primera edición de la Biblia. En 1555 aparece la primera edición de la Biblia conteniendo capítulos, versículos, y esta fue la Biblia conocida como la Vulgata Latina. Mira qué interesante. Fue la primera Biblia que apareció ya con divisiones, capítulos y versículos. Los párrafos, las referencias bíblicas, las citas bíblicas, etcétera, han venido, hermanos, con el tiempo agregándose a la palabra. La confusión, hermano, de los hermanos que creen y confunden el Hades con el infierno, esta confusión ha venido de ahí, hermano, específicamente de los glosarios. Porque ahí, hermano, los hombres, los que han hecho esto, aclaro, esto no es inspirado por el Espíritu Santo, son anexos que los hombres han hecho a la palabra de Dios, y no con un mal propósito, no, con un buen propósito. Pero lamentablemente algunos se han confundido con esto. Hay algo importante. Si tú ves el glosario y buscas estas palabras, buscas Hades, dice que es el lugar de los muertos. Perfecto. Tú sabes que ahí van todos los que mueren sin Cristo. Pero los que quieren confundir Hades con infierno no lo ven como un lugar temporal, que el lugar de los muertos, o sea, lo ven como un lugar final. Es ahí la mala interpretación. Pero la diferencia entre estos dos lugares, el Señor nos lo da en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 y 14, donde encontramos, repito, que al final de todo, el Hades, lugar de tormento temporal, será echado con todo lo que hay en él al lago de fuego y azufre. Ese sí es el infierno. El lago de fuego y azufre y el infierno sí son lo mismo, porque son, hermano, el lugar final. Ahora, ¿por qué, mi amado hermano, te digo esto? ¿Por qué muchos confunden el Hades con el infierno? Es por una mala interpretación. Es por una mala interpretación. Y qué lamentable que muchas veces esta mala interpretación la hacen los dirigentes de grupos numerosos, hombres y mujeres que son hijos de Dios. Si creemos más, ahí está el peligro, y yo anuncio este peligro porque es bien delicado. Si yo le creo más a los anexos, hechos por los hombres, para que nosotros entendamos mejor la palabra, si le creo más a los anexos que a los libros inspirados, ahí es bien delicado, porque yo le estoy diciendo al Señor, es mentira lo que tú has dejado, y yo creo a lo que los hombres han puesto.
Y tú sabes, mi amado hermano, que cuando decimos hombre, estamos hablando de imperfección. Entonces, eso es lo delicado. Si queremos más a los anexos hechos por los hombres, estamos declarando que lo que Dios inspiró tiene error. Y acordémonos, hermanos, que la Biblia es inerrable, porque es inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Cuidado, mis amados hermanos pastores. Cuidado, tú que tienes una responsabilidad. No olvidemos que la palabra de Dios no tiene errores. Entonces, si la Biblia nos dice claramente que el purgatorio no existe porque no aparece en la palabra. Nos dice claramente que el Hades es un lugar de tormento temporal. Eso lo vemos claramente en Lucas 16 con el rico y Lázaro. Y nos dice allá, hermanos, en el capítulo 20, versículos finales de Apocalipsis, que este lugar de tormento temporal llamado Hades, dice que será tomado y será echado con todo lo que tenga al lago de fuego y azufre, que es el infierno. Ahí nos queda claro que no es lo mismo Hades que infierno. Cuando la Biblia, hermanos, se refiere al infierno, nunca lo hace con el nombre de Hades, sino que lo hace de la siguiente manera. Según Mateo 10:28, dice que es infierno. Mateo 13:42 lo menciona como horno de fuego. Allá en 2 Tesalonicenses 1:9 lo menciona como eterna perdición. En Judas 1:13 lo menciona como tinieblas eternas. En Apocalipsis 20:14 lo menciona como muerte segunda. En Apocalipsis 20:15 lo menciona como lago de fuego. Y allá en Mateo 25:41 lo llama fuego eterno. En ninguna de estos textos que he leído menciona al infierno con el nombre de Hades. ¿Por qué? Porque el Hades, hermano, no es eterno. El Hades es temporal. Será echado a última hora en el lago de fuego. Así lo ha establecido el Señor. Culmino ahora con el infierno. Hemos visto el purgatorio, hemos visto el Hades. Ahora, hermano, culmino ahora con el infierno, que es un lugar de tormento eterno, donde sufrirán eternamente aquellos que rechazaron siempre la palabra de Dios. Apocalipsis 20:10 lo dice. La acción del infierno, mi amado hermano y amigo, la acción del infierno aparece por primera vez en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Los primeros dos que van al infierno, lago de fuego, es la bestia y el falso profeta, según Apocalipsis 19, 20. En segundo lugar, el diablo, Apocalipsis 20, 10. En tercer lugar, los terceros, o en tercer lugar, los que van al lago de fuego, nos dice la palabra que son los lanzados. Son lanzados la muerte y el Hades, Apocalipsis 20:14. Mira qué interesante. En primer lugar, los que van al infierno son la bestia y el falso profeta. En segundo lugar es el diablo. En tercer lugar es la muerte y el Hades. Y finalmente, los que van al infierno también son todas las personas que no estaban inscritas en el libro de la vida del Cordero. Entonces no es lo mismo, mi amado hermano. Infierno es un lugar de tormento eterno. Ha de ser su lugar temporal, y el purgatorio no existe. Simplemente es una idea creada por la secta del catolicismo romano. Ahora el llamado que le hago yo al catolicismo romano, a las máximas autoridades: señores, enseñen la verdad, porque solo la verdad los va a hacer libre a sus seguidores y a ustedes principalmente. Porque la mentira al final de todo nos va a llevar al lago de fuego y azufre, porque la mentira es contraria a la gracia de Dios. Aquellos que creen que el Hades, que enseñan que el Hades es el infierno, yo les invito, pídale a Dios la sabiduría y estudien para que se den cuenta que no es lo mismo. Hades es un lugar de tormento temporal, infierno un lugar de tormento eterno. Y el infierno, ahí creo que no hay ninguna duda, que es el lugar de castigo eterno para todo aquel que rechazó la verdad inmersa en la palabra del Señor.
Muchas gracias, mi hermano, mi amigo, por acompañarnos en la transmisión de este segmento. Que Dios te bendiga ahora y siempre.